Hoy en día la distribución de anime está más que estandarizada, el streaming es cosa de todos los días, además de que hay contenido animado japonés por todos lados, incluso en canales de YouTube oficiales, pero esta especie de época dorada no fue siempre. Hubo un momento en donde lugares como Latinoamérica parecía que el anime se había ido, y había pasado de tener esta gran época a solo limitarse a algunas cuantas emisiones, o solo a títulos de corte específico. Esto se notaba porque poco a poco ciertas alternativas de anime en televisión fueron cayendo, pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasó con el anime en Latinoamérica? ¿Y por qué llegó a ese punto en el que parecía que el anime se había ido de la región? Pues en este video repasaremos el auge y la caída del anime en Latinoamérica, y cómo es que no fue cosa únicamente de nuestro mercado, sino de un cúmulo de factores que hicieron que el contenido, al menos de manera legal, estuviera ausente durante bastante tiempo y que no fuera algo abundante de nuevo mediante medios oficiales, sino hasta tiempos más recientes. Hacer la investigación no fue precisamente fácil, por lo que de primera instancia busqué ayuda, en Goyo, sí, el de Jujutsu Kaisen, y este me ayudó a tener un panorama más amplio sobre lo que había pasado, hablando sobre cómo es que el poder económico de Japón había caído, y cómo también otras distribuidoras habían tenido que ver con esta especie de crisis. También le pregunté a Asuka, pero esta parece que no estaba tan enterada de lo que había pasado y realmente parecía estar más ocupada en lo que ocurría en Tokio 3, esto gracias a Tipsy Chat, una plataforma en donde podrás tener conversaciones gratis, sin filtro y de manera expresiva con una cantidad grande de waifus y también de juzbandos, con los que podrás interactuar sin ningún tipo de problema, ya sea mediante su página web o aplicación móvil. Si ingresas el código que estás viendo en pantalla, podrás obtener gemas para mantener interacciones de distintas maneras con algunos personajes. Aunque puedes o no crear una cuenta, la experiencia completa está si es que tienes una, además de que se encuentra completamente en español. Ahora sí, pasemos con el video. Podemos definir la llegada del anime a la región con un punto de partida bastante sencillo, Astro Boy, porque directamente los japoneses no tenían nada más que vender antes de esta serie. Había algunos intentos y casi todos estos esfuerzos estaban focalizados en películas, pero fue la maquinaria de Tezuka junto con el Castillo Insomne los cuales crearon la primera animación en emisión semanal, que además se asemejaba bastante o tenía un formato muy similar a lo hecho en ese momento en otros lugares como Estados Unidos, ya que fue precisamente de esta industria de la cual terminaron aprendiendo y tomando cierta inspiración. La llegada de Astro Boy se dio por allá de 1966 en un formato televisivo, porque pues tampoco había otras maneras para distribuir las series. Y como no podía ser de otra manera, lo hizo con un tratamiento o doblaje para la región, cosa la cual también se convertiría en el común denominador de mucho anime en aquel entonces, ya que pocas eran las emisiones subtituladas que se terminaron dando en años subsecuentes. A esta llegada 2 años después se le sumaría Meteoro, o como se le conoce en Japón, Match Go Go Go, o también por su versión en inglés conocida como Speed Racer. Esta serie, para empezar, ya tenía un formato a color, pero no se alejaba de la precariedad que había caracterizado a Astro Boy, cosa que se veía reflejada en que pese a ser una animación orientada a la acción y a la velocidad, hicieran falta varios cuadros de animación importantes. Esto de hecho terminó afectando a su tratamiento o doblaje en inglés, donde parece que no encontraron la manera de solucionar la falta de cuadros de animación, ya que para compensar los pocos cuadros los actores de doblaje hablaban sumamente rápido, haciendo que por momentos casi no se entendiera. Curiosamente, esto solo se presentó para la versión en inglés, ya que para la versión de Latinoamérica esto no ocurría. Lo último de que los tratamientos en inglés no se parezcan a los tratamientos en español para Latinoamérica es algo que va a cobrar más peso con el pasar del tiempo. Situándonos ya para finales de los 70, tenemos la llegada de 3 títulos, los cuales se terminaron de hacer bastante populares en Latinoamérica, porque eran algo muy parecido a los dramas que se contaban tanto en televisión como en medios impresos, rozando casi el estilo trágico. Remy el niño de nadie de 1978, Candy Candy de 1979 y en ese mismo año también llegó Heidi. Destacando de ellos Candy Candy, la historia de una joven que debe enfrentarse a líos amorosos, traiciones, pero sobre todo una vida que siempre puede empeorar. La popularidad de estos títulos haría que en décadas posteriores se crearan memes con respecto a que la generación de padres ya había tenido contacto con el anime, solo que no lo sabían, a través de estas obras. Para este punto, no importaba mucho de dónde venía el contenido, aunque estos animes sí destacaban por una clara representación del drama, la tristeza y otros tópicos que en otras iteraciones animadas de la época no eran tan comunes de ver, teniendo una carga emocional bastante fuerte.
La región en los 60s y mediados de los 70s había conocido una parte dramática del anime, pero el anime se asentó a partir de esta década, y no solo había animaciones llenas de drama, sino también algunas cargadas de acción, siendo así como llega Mazinger Z a la región, en donde así como los demás títulos, lo hizo con un doblaje al español, que se quedaría grabado en la mente de quienes escucharon por aquella época. El hecho de que Mazinger Z llegara no era cosa al azar. Esto corresponde a que durante esa época Japón no estaba precisamente segura de cómo poder hacer negocio con las animaciones de TV, por lo que solo tenían en cuenta lo que podían hacer alrededor de estos títulos, en este caso, juguetes. Fue a principios de los 80, específicamente en 1982, cuando nació una empresa que se encargaría de intentar impulsar los lanzamientos de anime que no fueran en TV, Comarex, aunque de esto hablaremos después. El anime no dejaba de llegar a la región y también de emitirse en diferentes canales de TV, pero así como Mazinger Z fue ese título que marcó la explosión de los animes de mechas, hubo uno que también logró destacar entre el resto, Robotech, en 1985. Robotech para ese momento representaba el expertise que había alcanzado la industria japonesa tanto en animación como en contar historias. No había nada parecido en ese momento, y pasar de algo como Mazinger a Robotech se sentía como un salto generacional, porque en efecto lo era. Sin embargo, había algo extraño en la manufactura de Robotech. Pese a tener un estilo de animación similar y que prácticamente las tres historias estuvieran hiladas en cuanto a narrativa, en realidad esta se trataba de la fusión de tres series: Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Calvary Southern Cross y Genesis Climber Mospeada. Esto porque cuando la distribuidora que llevaba la serie, Harmony Gold, estaba intentando venderla a los canales de TV en Estados Unidos, se toparon con que no podían vender únicamente la serie que ellos buscaban, Super Dimension Fortress Macross, debido a que se exigía un mínimo de emisiones, que no se cumplían con los 36 capítulos de esta serie, por lo que decidieron tomar Super Dimension Calvary y Genesis Climber para hacerla un paquete mucho más atractivo y unir la narrativa mediante edición y un doblaje en inglés, cosa la cual afectó la llegada del contenido a otras regiones como Latinoamérica. Así como en su momento el doblaje de Meteoro no tenía nada que ver con la versión en inglés, en este caso la versión en inglés sí afectó de manera gráfica y en cuanto a guiones a Latinoamérica, cosa la cual iba a ocurrir con el pasar del tiempo en mayor medida. Desde que el anime llegó a la región, este se encargó de hacerlo únicamente mediante TV, pero para principios de los 90 nacería Empresa Trasandina de Videos, los cuales en Chile en esta década distribuyeron algunas series de las más populares, entre las que estaban Dragon Ball, Digimon y otras tipo Sakura Card Captor, por lo que a partir de aquí habría más de un esfuerzo para distribuir anime en otros formatos que no fuera únicamente en televisión. La década de los 90 y los años 2000 podríamos marcarla como la explosión del anime, y esto no era casualidad. Canales como Fox Kids ya empezaban emisiones y empezaban a traer más contenido a la región, pero hubo uno que fue un antes y un después, Saint Seiya, llegando a pantallas de Latinoamérica en 1992. Inicialmente, los Caballeros del Zodiaco habían tenido un intento esporádico, pero no fue sino hasta el año antes mencionado cuando la serie tomó a la región con fuerza, y esta serviría para demostrar una de las grandes diferencias que tenía el mercado de Latinoamérica con respecto al mercado de Norteamérica: las restricciones de TV. Así como en su momento Robotech tuvo nacimiento por las emisiones que se exigían para ese momento, al menos en Norteamérica, Saint Seiya fue emitida en Latinoamérica sin ningún tipo de censura o modificación, ya que los canales de TV no eran tan estrictos con el contenido que se emitía, ni tampoco las propias reguladoras. Esto fue un punto a favor importantísimo, pero también sería su talón de Aquiles más adelante. Aún así, eso no quiere decir que cualquier contenido que nos llegara no estaba modificado. Al contrario, ya que en ese año se emitió Samurai Pizza Cats en 1992 de parte de Saban, antes de cocinar su éxito más importante, Mighty Morphin Power Rangers en 1993. Pero regresando con los gatos samurai, las ediciones de esta animación no eran precisamente gráficas, sino de doblaje, donde todos los diálogos parecían algo bastante sacado de los Looney Tunes e incluso rompían la cuarta pared por varios momentos. En este punto, el mundo ya sabía qué era el anime, o al menos ya había más información. Había un claro diferenciador con respecto a lo que se hacía, al menos con respecto a otros lugares del mundo, y viendo que era un producto fresco que podía ofrecer grandes éxitos, todos empezaron a subirse al barco. Es así como en 1992 nace Cartoon Network, quien fue la encargada de emitir varios contenidos importantes de este tipo.
No obstante, hubo otros dos esfuerzos importantes, uno a nivel local, al menos a nivel de México, y otro a nivel hispano, que llegarían un año después, en 1993. A nivel local en Televisión Azteca nació un bloque de programación conocido como Caritele, el cual fue el bloque más fructífero de la televisora hasta su cancelación. El éxito de Saint Seiya había llegado a un punto en el que los juguetes o figuras de acción llegaron a Latinoamérica, e incluso empresas como Bandai empezaron a ponerle un poco más de empeño a lo que hacían con respecto a la publicidad. Aunque bueno, este bloque no tenía únicamente a Saint Seiya, también otro de los programas los cuales impulsaban los ratings en ese momento era Nintendo Manía, por lo que tenían por llamarlo de alguna manera la combinación perfecta, anime y videojuegos, en una época donde tener información y o contacto con ese tipo de contenido resultaba algo difícil, y además era en televisión abierta. Mientras que a nivel hispano nació Locomotion, un canal recordado por varios, el cual dio emisión a muchos contenidos de culto y que no eran tan exitosos como otros, pero abrió un panorama a contenido animado japonés que de alguna otra manera no hubiera podido llegar, teniendo la mentalidad de que este contenido no era únicamente para niños, ya que no lo trataban como las demás televisoras, y que había historias mucho más maduras que se podían contar. Hasta este punto, todo el anime que llegaba a la región lo hacían mediante los canales de TV. Pese a que los formatos caseros ya existían, era un mercado el cual nunca fue explotado, al menos a nivel general, porque de hecho no llegó a ser tan próspero. Pese a lo anterior, eso no quiere decir que no hubiera intentos, siendo uno de esos que intentaron traer anime de culto que no iba a llegar a la TV el de Offer Video con New Dominion Tank Police, los cuales llegaron a distribuir todas las OVAs en formato VHS. Seiya y compañía llegaron sin ningún tipo de modificación a Latinoamérica, pero no todas las series contaron con la misma suerte, como lo fue el caso de Zero y el Dragón Mágico en 1993, una versión de Dragon Ball basada en la versión de Harmony Gold, sí, los mismos de Robotech. Y es que en Norteamérica en más de una ocasión el producir una versión en inglés de un contenido implica varias cosas o varias modificaciones, no es solo ponerle un doblaje, que en este caso era cambiar los nombres o americanizarlos y hacer alguna que otra mezcla de video extraña. Mientras que en México tenían a Caritele, en Argentina tenían a Magic Kids, naciendo por allá de 1995, un canal que no era dedicado únicamente al anime, pero que el contenido animado japonés se convirtió parte importante de su programación, y no fueron los únicos que se sumaron a esta ola de canales juveniles, ya que en Chile, ETC nació ese mismo año, el cual tampoco estaba precisamente ligado al anime, solo que la animación japonesa fue ganando terreno poco a poco dentro de la programación. Latinoamérica desde 1995 hasta el año 2000 se encargó de estrenar éxito tras éxito, empezando por Supercampeones en 1995, Dragon Ball en 1996, con una versión sin modificar. Sailor Moon también llegó ese mismo año, Dragon Ball Z en 1997, Ranma y medio en 1998, Mikami Go Sweeper en ese mismo año, y Neon Genesis Evangelion y Pokémon en 1999. Destacando algunos puntos que había repasado antes, Dragon Ball y Dragon Ball Z no tenían ningún tipo de modificación, de manera gráfica ni en cuanto a guión, mismo caso con Ranma y medio, ya que eran los propios canales de TV los encargados de modificar los contenidos, pero esto se veía reflejado en cortes a ciertas escenas o capítulos, cosa que quedó bastante bien demostrada con Ranma y medio. Mientras que animes como Mikami Go Sweeper marcaban la línea en lo que se hacía en Norteamérica y Latinoamérica, porque esta serie no llegó a Estados Unidos en TV, sino que fue distribuida en DVD años después, y jamás ganó un doblaje en inglés, al menos para Estados Unidos, ya que sí tuvo uno asiático. Mientras que obras como Pokémon eran de esas que tomaban al mundo por sorpresa y hacían ver o pensar que cualquier título podía llegar a tener su éxito, solo había que descubrirlo. La emisión de Evangelion por su parte demostraba que así como había lugar para el contenido mucho más popular, también había espacios para un contenido mucho más de culto, y que no apelaba a tener una historia tan simple o digerible como ciertas obras. Pero no todo era color de rosa. Para finales de 1990, en 1998 para ser más precisos, Caritel había desaparecido de las pantallas de México sin previo aviso y sin aparente razón, ya que al ser el bloque más fructífero de la televisora, no había un aparente motivo para que este desapareciera sin más. Antes de terminar este milenio, vale la pena hacer algunas cuantas aclaraciones importantes. La primera es que se distribuía anime en formatos caseros en la región. Quizás de los intentos más recordados están los de las ovas de Ranma y medio por parte de Comarex,
al menos en México. Pero también tenemos que en Argentina y Chile había esfuerzos importantes, tanto por parte de Plus Video o Difusión S.A. como por parte de Manga Video en Chile. Solo que hay que hacer una anotación importante, es bastante difícil rastrear qué ediciones eran oficiales y cuáles no, ya que cuando el VHS se hizo bastante barato de producir existían muchos lanzamientos no oficiales. Aún así, pese a que existieran varias fuerzas a lo largo de toda Latinoamérica que se encargaban de vender anime en formato casero, el grueso del mercado estaba en la TV. Aunque también había mercado para los formatos caseros, ya que la distribuidora Comarex terminó instaurando su propia marca de anime, titulada Anime únicamente. Latinoamérica empezaba en los años 2000 con los animes más populares en pantalla, pero era momento de que ciertas libertades de la región le pasaran factura. Las más importantes eran que, a diferencia de Norteamérica, el contenido no tenía una censura tan rigurosa, por lo que se mostraba sangre, contenido ecchi y algo más subido de tono sin ningún tipo de modificación directa, al menos más allá de un corte. Por lo que era bastante obvio que estas animaciones, que eran tratadas para las emisoras como animaciones para niños que se emitían en horario estelar sin modificar o censurar, hicieran que más de un padre de familia se quejara o algún sector social en específico. Los años 2000 empezaron con el ataque de una figura bastante recordada por varios, Lolita de la Vega, en donde en su programa de opinión se dedicó a soltar toda clase de barbaridades con respecto al anime, que si tenía mensajes ocultos, la perversión que hacía a los niños y varias otras cosas, además de exponerlo como material para adultos directamente. Aunque sea bastante difícil de dimensionar hoy en día, hay que tener en cuenta que en ese momento esta figura, así como otras, eran líderes de opinión, por lo que lejos de instaurar un estigma, lo único que lograron fueron potenciarlo, dándole voz a ese sector de la población la cual no confiaba en estas animaciones, y en cómo no eran precisamente reguladas. A partir de aquí y con posteriores estrenos, el anime no dejó de recibir este tipo de ataques y se haría con un estereotipo el cual le tomó varios años para poder dejar atrás. Los consumidores del contenido en este nuevo milenio ya estaban mucho más informados con respecto a lo que era o no el anime en sí, así como los diferentes tópicos que se abordaban en las diferentes obras, estos por los medios impresos que existían en ese momento y también por los primeros vestigios de internet. Las emisiones de anime no cesaron con los ataques que empezó a recibir este aparente nuevo medio, que realmente no era nuevo, porque como vimos desde los 70 se tenía contacto con él, destacando que en Locomotion se seguía emitiendo contenido mucho más de nicho, y en los canales abiertos también llegaba contenido de manera exclusiva con doblaje para Latinoamérica, como Hell Teacher Nube, pero no había realmente ningún éxito parecido a Pokémon, Yu-Gi-Oh! O Dragon Ball. La animación japonesa se mantuvo porque seguía habiendo esfuerzos para darle espacios dedicados. En los canales de paga, además de los dedicados o que tenían una buena cantidad de contenido, también se formaban bloques específicos, como en el 2002 cuando llegó Toonami a Latinoamérica. En el 2004, Fox Kids cesaba emisiones para dar paso a Jetix, y en el 2005, Locomotion también cesaba emisiones para dar pie a Animax, el cual sería el último bastión de la animación japonesa en pantallas, al menos de largo alcance. Magic Kids también cesaba emisiones por allá del 2006, y durante esta mitad de la primera década de los años 2000 destacaba algo importante. No había grandes éxitos como en años anteriores. Las emisiones de anime habían pasado a ser títulos mucho más medianos, o que no eran ni de chiste tan grandes como Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Saint Seiya o algún título de esta índole. Esos medianos éxitos harían que en años posteriores a 2005 solo hubiera éxitos contados, y esto afectaba a nivel de audiencia a los bloques y canales, lo que hacía que su desaparición fuera algo inevitable. Para el 2005, los animes que se encontraban en los bloques dedicados eran cosas como Ghost Stories, y lejos de la repetición de éxitos anteriores, no había realmente un contenido que fuera tan popular. Aquí descarto a One Piece, porque sí, podía hacer ese contenido, pero su distribución terminó por arruinar el potencial éxito de la serie. Para el 2007 se estrenaba Naruto, probablemente la última serie que aprovechó en la región el vehículo que era la televisión, pero el anime había dejado de tener los picos de popularidad para convertirse en lo que siempre fue, un contenido de nicho. Mismo motivo por el cual Animax, un año después, haría un canal de variedades, incluyendo producciones live action. A partir de este punto empezaría la caída del anime en la región, porque las televisoras y bloques especializados tampoco estaban tan interesados en el contenido que fuera precisamente violento, y no podían vivir únicamente de repeticiones, mismo motivo por el cual Toonami cerró en el 2007, sin previo aviso,
el cual pese a tener algunos sucesores, no volvería formalmente hasta el 2012, al menos en Latinoamérica. Los últimos grandes éxitos del anime eran cosas como Bakugan, y contenido de un corte mucho menos agresivo y que parecía más infantil, por lo que la época de bonanzas había terminado. De hecho, las distribuidoras sabían de esto, por lo que cuando traían contenidos nuevos eran versiones que ya habían pasado un filtro. El caso perfecto de esto es Dragon Ball Kai, ya que cuando Toei vendió la versión para Latinoamérica en el 2011, lo hizo con la versión censurada en video de Nickelodeon para Estados Unidos, para que pudiera ser emitida sin ningún problema. Fue así como también en ese mismo 2011 Animax cesaba emisiones, y lejos de emisiones esporádicas y algún que otro especial, parecía que el anime ya había acabado para la región, entre poca rentabilidad, movimientos sociales más agresivos y también la falta de títulos llamativos, haciendo que no fuera sino hasta años después que el anime empezara a cobrar fuerza por medios legales. Pero eso es todo, es decir, contado así suena que no tiene mucho sentido. Es como si a esta historia le hicieran falta piezas, a dónde se había ido el anime y qué había pasado con las distribuidoras. Es como si todo iba relativamente bien y de repente fue relativamente mal. ¿Qué salió mal con el anime en Latinoamérica? Pues en efecto, faltan piezas, y técnicamente nada salió mal con el anime en Latinoamérica. Como ya había comentado, este era un mercado que funcionaba bajo sus propias reglas, siendo las más importantes que no había censura tan estricta en la TV, que el formato físico no era rentable, y también que había series que podían pasar precisamente sin primero haber pasado por un filtro estadounidense. Pero aunque lo defina como un mercado que funciona bajo sus propias reglas, este nunca fue completamente independiente, por lo que las piezas restantes a la sequía de anime en Latinoamérica se encuentran en la evolución del mercado norteamericano o estadounidense. El anime en Latinoamérica nunca llegó por cuenta propia, salvo contadas excepciones. Siempre lo hizo de la mano de Norteamérica o distribuidoras de ese país, y de 1960 a 1971 podríamos definirlos como los primeros pasos de un mercado que se dedicaron a inflar a más no poder. En 1960 específicamente se fundó KDC International Corporation, una distribuidora que puede que no te suene de nada, pero ellos fueron los encargados de traer a Latinoamérica cosas como Mazinger Z y otra variedad de títulos importantes. En 1971 se fundó SIB International, los encargados de traer obras como Candy Candy. Cabe destacar algo importante que va a cobrar sentido tiempo después. Cuando se trataba de producir un contenido para Norteamérica, muchas veces estos se producían como pilotos, porque había que venderlos a los canales de TV. De ahí viene que muchas veces se habla de que se produce una versión en inglés de un contenido, o en este caso de un anime, ya que no se refieren únicamente al doblaje. Entre medias, otra de las distribuidoras que también era dueña de animes importantes fue Translux, los cuales fueron los dueños de Meteoro o Speed Racer. Lo anterior fueron los primeros pasos del anime, pero como tal parece que nadie estaba tan al tanto de todo lo que tenía Japón en cuanto a animación para poder explotarse, por lo que desde principios de los 80s hasta los 90 lo llamaremos el descubrimiento del contenido. Es aquí cuando nace Harmony Gold, en 1983, y durante esta época ya habían dejado en claro en varias exposiciones relacionadas a la cultura japonesa la idea inicial de Carl Macek, productor de Harmony Gold, la cual era emitir Super Dimension Fortress Macross, a la cual incluso le habían hecho un doblaje en inglés piloto, el cual no mostraba la serie fusionada con las otras dos con las que terminó. Lo que ocurrió fue que este debía cumplir un mínimo de emisiones, lo que dio paso a la creación de Robotech, como simbiosis de otros contenidos. Este primer problema con el que se topó Macek solo iría incrementando con el pasar del tiempo, ya que en posteriores años las otras distribuidoras se toparon con censuras y otro tipo de cosas que afectaron al contenido de manera directa. Un año después de la emisión de Robotech en Latinoamérica, 1986, SIB International cerraba operaciones. Quizás su serie más famosa de este lado del mundo fue Candy Candy, la cual terminó envuelta en varios problemas legales, tanto por parte de su ilustradora como de su escritora, lo que llevó a que el contenido no fuera distribuido en un buen rato. En ese mismo año, 1986, nace Viz Media, aunque esta tomaría forma bastante tiempo después. Probablemente una de las distribuidoras más importantes para el mercado norteamericano fue US Renditions, los cuales eran una marca de Pugs Nippon, siendo quizás de los primeros los cuales se dieron cuenta de que además de las emisiones en TV, los fans del anime también podrían comprar el contenido en formatos caseros, lanzando pocos títulos en VHS, pero demostrando que era un mercado el cual podía ser redituable, si es que tomaban las medidas necesarias.
Estos no empezaron lanzando contenido animado en VHS, sino que viendo el éxito de obras específicas lanzaban música de estas. ¿Y cuál era el anime más popular a mediados de los 80 en Estados Unidos? Pues Robotech. Fue así como empezaron con música de esta serie, y posteriormente dieron el salto al anime en VHS. Para 1990 nació otra distribuidora la cual se encargó de ver nacer parte del imperio que fue el anime en Estados Unidos, Central Park Media. Esta no tuvo influencia en Latinoamérica, al igual que US Renditions, y los títulos de Central Park Media estaban enfocados más en el culto y no tanto en lo mainstream. Pero podemos entender de esta distribuidora las dificultades que se atravesaban para intentar poner el anime en alguna tienda, ya que con su primer lanzamiento, Dominion Tank Police, estos tuvieron problemas para poder hacer que los VHS estuvieran en las estanterías, porque directamente se le consideraba contenido para adultos, o esos eran los estigmas que se tenían. Por lo que no, Latinoamérica no fue la única que enfrentó problemas con la percepción que tenía la gente con respecto al anime. Entrados en los años 90 empezaban a sonar nombres mucho más conocidos. En 1991 se crea Cloverway, una división inicialmente de Toei Animation, encargada de representar sus contenidos en América, pero que posteriormente también contaron con varios títulos de TMS Entertainment, Nippon TV y varias otras distribuidoras, siendo ellos al menos los que más estuvieron enfocados en el público latinoamericano, ya que no tuvieron problemas en vender cosas como Sailor Moon, Saint Seiya y Dragon Ball. Mientras que en Estados Unidos, Saint Seiya llegó hasta el 2003 en una versión censurada y que terminó siendo un fracaso. Sailor Moon también pasó por manos de Dick Entertainment, con censuras en el guión e inconsistencias con sus lanzamientos, hasta que Cloverway los tomó. Y Dragon Ball tuvo 3 intentos para el público norteamericano, y Dragon Ball Z igual. De hecho, la distribución de Dragon Ball terminó siendo un desastre en Norteamérica, al punto de que la primera versión la vieron completa hasta después de la emisión de Z. En Latinoamérica todo fue mucho más sencillo, y todo nos llegaba en orden cronológico y sin muchas o ninguna modificación en varios casos. Ellos también fueron los encargados de traer Ranma y medio a finales de 1998 a Latinoamérica, la cual se convertiría en una de sus emisiones más polémicas. Lo que hay que tener en cuenta es que Cloverway por su cuenta en Norteamérica no podía mover sus series, y había varios intermediarios como Dick Entertainment, Funimation, Harmony Gold y varias otras, mientras que en Latinoamérica no tenían ese inconveniente, y eran ellos los que podían poner las series en la TV, o al menos vendérsela a los canales. Para 1992 nacería ADB Films, los cuales con el pasar del tiempo se hicieron la empresa más importante de anime en América, pero su grandeza fue bastante proporcional a su caída. Su licencia más famosa fue Neon Genesis Evangelion, la cual le vendieron a Locomotion, y parece que de hecho era su gallina de los huevos de oro, al punto de que intentaron quitársela a Gainax, los dueños de la serie en ese momento. Estos se encargaron de vender la serie o sus contenidos tanto para TV como en formatos caseros, siendo este último donde se encontraba el grueso de su negocio. Ese mismo año, 1992, se vería el nacimiento de 4Kids, los cuales no empezaron con anime como tal, sino con una especie de show de lucha libre, pero ellos fueron los encargados de traer Pokémon, Yu-Gi-Oh, Mew Mew Power y otra variedad de series. Lo que destaca de estas es que la mayoría no eran distribuidas por ellos directamente, sino que tenían intermediarios como en Latinoamérica mediante Televix. Como dato inútil del video, 4Kids podía vender las versiones de la serie sin modificar, pero era mucho más sencillo para las distribuidoras tomar los contenidos ya modificados, porque ya tenían un éxito probado, y no iban a invertir tanto dinero en producir su propia versión más allá de un doblaje. Pese a que 4Kids tenía influencia en Latinoamérica o bueno, a nivel internacional, no todas las series que tenían ellos llegaban de la misma manera en la que eran emitidas en Estados Unidos, como lo fue el caso de Shaman King, que no tuvo ningún tipo de modificación. En 1993, Pioneer Entertainment, quien fue vendida y después renombrada como Genion Entertainment, también empezaba operaciones, y también Funimation Entertainment, los cuales no tuvieron ninguna influencia en los animes de aquel entonces que se emitían en Latinoamérica. Para cerrar esta expansión del mercado, tenemos que para 1995, US Rendition cesaba operaciones por diversos motivos, siendo el principal de ellos la capacidad económica que tenían y también la competencia. Durante esta expansión del mercado tenemos que entraron en juego varias empresas. Cloverway, los cuales tenían licencias tanto para Latinoamérica así como para Estados Unidos, aunque mediante intermediarios. ADB Films, quienes también tenían licencias para Latinoamérica y Estados Unidos.
4Kids, los cuales tenían jurisdicción de los contenidos a nivel internacional, a excepción de algunos casos. Sin dejar de lado a Central Park Media, que aunque no tenía tanta influencia en el mercado de Latinoamérica o realmente ninguna, era una distribuidora que había nacido también en esa expansión del mercado norteamericano. Y por último, pero no menos importante, Pioneer Entertainment, la cual posteriormente pasó a llamarse Genion Entertainment, los cuales empezaron a vender contenido animado japonés en formatos caseros. Los que habían caído para ese momento eran SIB International y Kadishi International Corporation. Visto así, parece que había muchas distribuidoras, y en efecto las había, pero no todas iban a poder sostener su rentabilidad a largo plazo. A diferencia de lo que ocurría en Latinoamérica, las distribuidoras de anime en Estados Unidos ya tenían su grueso del negocio en la venta de formatos caseros. Para mediados de los 90 ya era bastante común ver en las estanterías este tipo de contenido, y había de dónde escoger. Pero eso no quiere decir que no tuvieran cabida en la TV. 4Kids emitía sus contenidos en su propio bloque. ADV Films le vendía contenido a Toonami o a Cartoon Network y a Locomotion en Latinoamérica. Cloverway en algún momento también puso sus contenidos en la propia TV, luego de que empresas como Dig Entertainment dejaran licencias como la de Sailor Moon de lado. Hay una parte de la historia que nos hace falta. Algo que repetí en más de una ocasión cuando hablé de la evolución del anime en Latinoamérica fue que lejos de ciertos éxitos ya no había ningún otro gran anime entrados en los años 2000, y en efecto, todas las distribuidoras se aferraban a lo que en ese momento tenían. Funimation a Dragon Ball, ADV Films a Evangelion y 4Kids a Pokémon y Yu-Gi-Oh! Siendo este el caso más triste, ya que pese a tener en sus manos a One Piece, debido a las regulaciones de TV en ese momento, al menos en Fox, fue imposible tener la serie en un formato íntegro, además del lío que tuvieron debido a que en teoría sí iba a haber una versión uncut o sin cortes, pero al final no hubo. Pese a todo eso, el anime seguía en la TV y se seguía vendiendo bastante bien en las estanterías, por lo que solo era cuestión de seguir distribuyendo y vendiendo los contenidos. Fue así como en 1997 en Estados Unidos nació Toonami, y había espacio para el anime tanto en la TV como en los formatos caseros, pero no les quedaba mucho tiempo. En el 2002, con todo el poderío que tenía ADV Films, lanzaron The Anime Network, un canal dedicado completamente al anime. Pero para este punto había varios factores a tomar en cuenta. Lo primero es que el anime en Japón no estaba en su mejor momento, para mediados de la primera década de los años 2000, ya que se producía mucho anime. Los estadounidenses compraban todo con la idea de que era contenido que podía competir con otro tipo de entretenimiento, pero lejos de éxitos como Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Y otros más de culto tipo Evangelion y Cowboy Bebop, no todo el anime podía alcanzar ese estatus. Aún así parece que tenían la idea de compensar la calidad con la cantidad, motivo por el cual se llenaron de mucho contenido, al punto de que al día de hoy casi nadie recuerda este, sumado a que empezaron a inflar los precios, pagando millones por paquetes de licencias y varios miles de dólares por un solo contenido, los más caros incluso sobrepasando el $1.000.000. Por lo que había que recuperar la inversión de alguna manera, y cómo lo iban a hacer, pues con los lanzamientos en DVD. Solo que había un problema. Para mediados de los 2000 el internet ya era o tenía una estructura muy similar a la de hoy en día, por lo que pese a atender la demanda de manera física, esta empezaba a ser digital. Ya no tenían que competir contra los lanzamientos bootleg o piratas, sino con la inmediatez y el costo de los contenidos, uno el cual claramente no es como que estuvieran dispuestos a disminuir. La piratería empezaba a volverse un gran problema, y esta solo iba a incrementar con el pasar del tiempo. Pero no había mucho problema, porque las ventas en DVD eran estables, ¿no? Pues no. Pese a que en el 2005 se alcanzaron picos de ventas en DVD, para el 2006 grandes retailers o tiendas se encontraban cerrando o declarándose en bancarrota, como el caso de Soundcoast en el 2006, Tower Records y Virgin Megastore. La caída del formato físico era algo inminente. A esto todavía hay que sumarle que entre el 2007 y el 2008, Estados Unidos se encargó de crear la Gran Recesión, una crisis económica que afectó a todos de manera global. Esta se puede resumir en que daban créditos hipotecarios a quien los quisiera, el historial crediticio no importaba en lo absoluto, además de que podías comprar varias propiedades con el crédito de las hipotecas y rehipotecarlas. El problema vino cuando había tantos créditos hipotecarios y cuando la tasa de impago aumentó, los bancos no podían seguir siendo sostenibles, lo que llevó a dicha crisis económica.
por lo que si las ventas en DVD ya iban en picada en Estados Unidos, una crisis no ayudaba mucho. Fue así como las ventas cayeron un 26%, para solo seguir aumentando en años posteriores. El anime no era entretenimiento mainstream, salvo en algunos contados casos siempre fue de nicho, por lo que era momento de trasladar esos nichos de la TV a otro lugar, el streaming. Se puede pensar que esta tecnología es algo relativamente nuevo, pero no, desde el 2006 ya era usada al menos para el anime. Los primeros intentos de un streaming dedicado fueron por parte de Toonami y Viz Media, los cuales lanzaron Toonami Jetstream en ese año. Posteriormente, The Anime Network empezaba emisiones en el 2007 con esta nueva tecnología, mientras que Netflix y Hulu nacieron también en ese mismo año. Mientras que Latinoamérica no pudo dar ese paso sino hasta el 2011. Las distribuidoras intentaron aguantar la crisis como pudieron, pero cada una cayó por diferentes motivos. Cloverway, por ejemplo, empezó a experimentar ciertos problemas porque Toei les había quitado los títulos más importantes, ya que decidieron vender los sellos por cuenta propia, quedándose únicamente con títulos de categoría menor o de categoría B. Si a esto le sumamos que cosas como Dragon Ball eran manejadas por Funimation en Estados Unidos y Ranma y medio por Viz Media, así como otra variedad de títulos, hicieron lo que pudieron vendiendo animes no tan populares a canales de Sudamérica, pero directamente no era rentable, por lo que cerraron en el 2007. ADB Films, quienes sostenían todo su negocio en los formatos caseros, terminó quebrando en el 2009, aunque The Anime Network seguía viva y se habían podido evolucionar. La piratería se empezó a volver un problema también, por lo que las distribuidoras que tenían poder económico se vieron obligadas a dar el salto tecnológico al streaming. Me gusta definir que esta se volvió un problema durante el 2008, cuando Viz Media decidió lanzar el sitio web Naruto.com, para emitir en simulcast completamente gratis Naruto Shippuden, aunque únicamente subtitulado. 4Kids intentó dar el salto al streaming también, ya que aunque antes ponían sus contenidos en su sitio web, decidieron crear un sitio más en forma llamado Toonsaki en el 2010, el cual no duró mucho tiempo, ya que en el 2013 este dejó de tener actividad. Muchas distribuidoras no pudieron sobrevivir a este cambio tecnológico, como lo fue Central Park Media y también Bandai en Estados Unidos, los cuales incluso en el 2009 siguieron intentando vender DVDs aunque ya no era algo tan rentable. Pasados el 2010, el panorama ya pintaba bastante distinto. Cloverway, quien fue la fuerza de anime en Latinoamérica más grande, había cerrado. ADB Films también. Un año después, en el 2011, 4Kids se declaró en bancarrota y se reestructuró, mientras que Netflix empezaba operaciones en Latinoamérica en el 2011. Esto hizo que en la región donde nadie dio el salto tecnológico, probablemente porque no se podía, el contenido se fuera reduciendo poco a poco, y no fue por un solo factor, sino por un cúmulo de estos. La piratería tuvo gran influencia, porque mientras que de manera legal se seguía impulsando el negocio de los DVDs, la piratería digital ya era algo de consumo bastante viable, solo que no había muchas alternativas legales para los medios digitales. Las pocas empresas que tenían subsidiarias en Estados Unidos, una vez que el formato físico cayó, dieron por terminado el negocio de este lado, dando todo el paso para que ciertos sitios tomaran el poder. Fue tanto el poder que habían tomado estos sitios que cuando quisieron incursionar de manera legal, lo mejor que pudieron hacer fue convertir al sitio pirata en uno legal, haciendo que de nueva cuenta el mercado se encuentre dominado por Norteamérica. Entonces, ¿qué pasó con el anime en Latinoamérica? Este era un contenido de nicho que, lejos de éxitos puntuales, no era tan rentable como se esperaba. Si a esto se le suma que no se podía vender en formato físico, al menos en escala considerable, además de que el precio que se podía pagar por el anime en TV no era tan alto, esto hacía que el mercado no fuera tan rentable ni tan atractivo. En Norteamérica se empezaron a dar cuenta de que había que explotar el nicho de los fans del anime. Fue por eso que empezaron a crearse alternativas en streamings, pero al ser una tecnología nueva, el negocio no se refinaría o perfeccionaría hasta tiempo después, haciendo que la caída del anime en Latinoamérica, irónicamente, no se diera por la caída de la propia región, sino por el mercado estadounidense que terminó colapsando, haciendo que Latinoamérica tuviera una sequía de anime al menos de manera legal durante un buen tiempo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.